vamos a simular ese sistema de ecuaciones. Vamos a ponerle primero estos parámetros o estas condiciones iniciales. A la primera simulación le vamos a poner estas tres, y a la segunda simulación le vamos a poner estas otras. Vamos a poner la misma X, la Y es la que vamos a variar por una cantidad muy pequeña de decimales, y la Z la vamos a dejar igual, solo para ver ese pequeño, aquí es 27. Esa pequeña variación, ¿qué es lo que ocasiona? ¿Qué vamos a ver en la gráfica? En la gráfica vamos a graficar, valga la redundancia, la intensidad del movimiento atmosférico, o sea, la intensidad del movimiento del fluido atmosférico, que eso es lo que representa la X en el sistema de Lorentz, contra el tiempo. Un comportamiento de este estilo. No exactamente las mismas curvas, pero lo que quiero aquí representar es una variación. Digamos que va a ser para el primer sistema. Para el segundo sistema vamos a representarlo con esta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir algo como esto. Esa pequeña variación que es esta en las condiciones iniciales va a hacer que el sistema evolucione hasta cierto punto de manera idéntica a lo que lo hizo el primer sistema, pero de repente en un cierto nivel va a haber unas variaciones muy distintas. Entonces eso es el sistema caótico que queremos representar. Es importante hacer notar lo siguiente también: estos sistemas tienen una parte que es, digamos, determinista y que puede ser representada aquí por unos atractores o unos, digamos, puntos dentro del sistema en los cuales el comportamiento del mismo va a oscilar en un sentido no periódico, pero sí, digamos, de una manera que tiendan a converger hacia esos puntos. Entonces a esto le llamamos atractores. Al decir tiendan a converger, no estoy siendo preciso, porque realmente no es que terminen en el punto la evolución de esos sistemas, sino que simplemente, digamos, van a girar alrededor de esos puntos. Ok, para ver con precisión esto que estamos hablando, vamos a hacer la siguiente simulación. Aquí podemos ver la evolución de tres condiciones iniciales diferentes, variadas nada más en uno de los parámetros o en una de las variables, como lo vimos, y los tres sistemas, las trayectorias de los tres sistemas se comportan prácticamente igual al principio, evolucionan igual, evolucionan respecto a un atractor. En este caso, este es el atractor. La gráfica que estamos nosotros ahorita simulando es una gráfica de el comportamiento fásico, y en este caso este sistema de Lorentz, digamos que ese comportamiento no va a ser en un plano, sino tiene que ser en un volumen, ¿no? Entonces esa es la evolución que empiezan a tener. Si se fijan, al principio era idéntica, formó una especie como de ala y luego empezó a girar en torno a ese atractor, pero eventualmente esa pequeña variación empieza a hacer que empiezan
a, digamos, comportarse de una forma muy distinta las trayectorias de los diferentes valores iniciales. No tenemos dos sistemas acá, tenemos tres sistemas. Nosotros pusimos el ejemplo nada más dos, pero en realidad acá son tres los que estamos utilizando. Y entonces vemos cómo esos sistemas empiezan a variar de una forma muy distinta. Para poner datos, digamos, datos interesantes de este sistema en particular, los atractores en donde giran estas trayectorias son atractores extraños, se le llama atractores extraños. ¿Por qué? Porque resulta que estas trayectorias nunca se tocan y nunca se tocan. ¿Por qué? Porque están en un espacio dimensional entre la segunda y la tercera dimensión. No son tridimensionales exactamente, pero tampoco son bidimensionales. Están entre la segunda y la tercera dimensión. Esto lo que significa es que las trayectorias son infinitas. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Porque son fractales. La dimensión en la que se mueven es una dimensión fraccionaria entre la segunda dimensión y la tercera dimensión. Cuando hay un conjunto, digamos, de puntos que sirven como atractores, que en este caso se puede imaginar como un conjunto de puntos que están en diferentes dimensiones, y nos da una visión de cómo un sistema caótico, aleatorio, puede tener un orden. Pero ¿qué ocurre si nosotros graficamos entonces el movimiento de este fluido atmosférico en una gráfica de segunda dimensión? Aquí lo podemos ver con otra animación. Aquí va perfectamente hasta el día 6, y en el día 7 es cuando empieza esa divergencia. Aquí vamos a ponerle otra vez un color que nos permita ver mejor lo que ocurre. Entonces, esa divergencia que empieza a ocurrir es caótica. No se puede definir con precisión puntual qué es lo que ocurre en el tiempo en esas ocasiones. Eso es el caos. No los puede decir, porque la variación en los decimales o una pequeña variación en los parámetros hace que el sistema evolucione de forma caótica. Entonces es determinista y al mismo tiempo es caótico. Si nosotros pudiéramos conocer con precisión los decimales, es decir, si hacer una medición de los parámetros en la naturaleza, de los parámetros que se involucran dentro de la ecuación, si nosotros pudiéramos conocer todos los decimales de esos parámetros, el sistema sería completamente determinista, es decir, podríamos nosotros saber con precisión si va a llover, si no va a llover, cuánta cantidad va a llover, etcétera. Pero como no podemos medir con precisión esas condiciones iniciales o esos parámetros, no lo podemos saber.